Se organiza como cualquier sistema, hay unas aferencias sensoriales que se procesan a nivel del sistema nervioso central y después hay unas eferencias motoras que son las que nos permiten mantener esa función, esa posición en el espacio. Este es el sistema vestibular periférico. Habíamos hablado del oído interno, que tiene la cóclea, que es la parte auditiva, y la parte vestibular son los canales semicirculares y los órganos otolíticos que están dentro del el vestíbulo. Esta dilatación del laberinto es lo que se llama el vestíbulo. Entonces son cinco receptores sensoriales y cada uno tiene su función especial. Ahora, los oídos internos no son el único aferencia importante del sistema vestibular. Tenemos también la visión y la propiocepción, son importantísimos. Y el vestibular nos da información a través de las ampollas o el sistema ampular de los canales semicirculares y la mácula de los otolitos. Estas aferencias sensoriales convergen en los núcleos vestibulares y hay mucha interacción con el cerebro y la corteza que al final nos permiten el control oculovisual, oculomotor y el control postural. Esto es un dibujo del oído interno, de nuevo, para demostrarle los canales semicirculares. Este es el que llamamos superior o anterior, este es el lateral u horizontal, y este es el posterior e inferior. Y estos canales semicirculares tienen una dilatación en uno de los extremos, que es la ampolla, y la ampolla es donde están los receptores neuroepiteliales que nos van a dar la señal, donde están las células ciliadas. Y dentro del vestíbulo tenemos los órganos otolíticos, tanto el sáculo como la mácula, que los veremos en detalle. Esto azul que vemos aquí es la endolinfa y la perilinfa, la parte externa, divididas en el caso del sistema vestibular del laberinto por el laberinto membranoso, que es como un saco membranoso que contiene la endolinfa y los órganos. El ganglio del sistema vestibular o del nervio vestibular se llama el ganglio de Scarpa. Tenemos ese ganglio de Scarpa, también se encuentra cerca de la emergencia del nervio en el hueso temporal. Tenemos los pregangliónicos yendo hacia las ampollas de los tres conductos semicirculares, hacia el utrículo y hacia el sáculo, que son los órganos otolíticos. Tenemos receptores del órgano vestibular periférico, como de nuevo son las ampollas, están en las ampollas de los canales semicirculares y en las máculas de los órganos otolíticos. Y los reflejos laberínticos principales que vamos a estudiar hoy son el reflejo vestíbulo ocular o el VOR, que mantiene la visión estable durante la locomoción, y el reflejo vestíbulo espinal, que mantiene el control de la orientación postural. Puntos claves: los canales semicirculares o cristampulares responden a la aceleración angular, eso es la rotación de la cabeza. De nuevo repito, aceleración. Ellos no responden ante una velocidad constante. Tiene que acelerarse el sistema para que ellos respondan. Los órganos otolíticos que están en la mácula del sáculo y el utrículo responden a la aceleración lineal, que son inclinaciones de la cabeza, movimientos laterales en línea recta, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Esta es la crista ampular de los receptores de los canales semicirculares. Tenemos células ciliadas con los cilios. Tenemos una cúpula gelatinosa donde están embebidas esas células ciliadas. Tenemos células ciliadas tipo 1 y tipo 2, parecido a estas células ciliadas en el órgano vestibular tienen diferencias mecánicas y eléctricas, responden a diferentes tipos de aceleración y en conjunto vemos que la célula ciliada o los cilios se disponen también en filas ascendentes, igualito como vimos en el sistema coclear. Y vemos las fibras nerviosas en la base de las células ciliadas. La diferencia entre los cilios, aquí vemos, esto pueden acordarse de la hora anterior, donde vemos los cilios de las células ciliadas externas. Aquí vemos un corte de los cilios en microscopía electrónica. En las células ciliadas vestibulares existe lo que llamamos el quinocilio, que es un cilio individual muy grande,
que es lo que le da la polaridad a la célula. De manera que cuando los cilios se doblan hacia el quinocilio, hay depolarización y activación de la célula ciliada, y cuando se mueven en dirección contraria, opuesta, entonces la célula se hiperpolariza y deja de activarse. Y también existen en los cilios vestibulares esos enlaces de cilios que permiten que haya un movimiento sincronizado entre todos los cilios. De nuevo, puntos clave, los estereocilios se organizan en rangos ascendentes, eso es lo que le da la polaridad a la célula. Los estereocilios son rígidos y se doblan en su base. Ellos están vinculados con esos enlaces entre sí. Y cuando el haz de estereocilios se dobla hacia el quinocilio, que es el mayor, el más grande, los canales de potasio se abren y la célula ciliada se depolariza. Lo mismo que vimos en la hora anterior. Movimiento hacia el quinocilio, abre los canales de potasio, entra el potasio de la endolinfa a la célula, se depolariza la célula, se activan estos canales de calcio que abren y permiten la entrada de calcio para que las vesículas se fusionen y degranulen y la célula se activa. Pero cuando hay un movimiento en la dirección opuesta, se cierran esos canales de potasio y la célula se hiperpolariza y deja de degranular. Eso debe estar clarísimo. Los canales semicirculares son 3 en cada oído, pero son 6 en total y ellos trabajan en pareja. Los canales horizontales son una pareja, el canal anterior derecho con el canal posterior izquierdo son otra pareja y el canal anterior izquierdo con el canal posterior derecho son otra pareja. Y es importante que trabajen en pareja porque eso es lo que da, digamos, la sensibilidad al sistema. Cuando uno mueve la cabeza en una dirección, la endolinfa, que tiene una inercia, se desplaza y mueve la cúpula en un sentido, y si ese sentido es en la dirección del quinocilio, entonces la célula se activa. Y si es en la dirección opuesta, o sea, la célula se desactiva. Aquí lo vemos, por ejemplo, un ejemplo. Este señor está moviendo la cabeza hacia el lado derecho, aquí está la rotación de la cabeza hacia el lado derecho. Los ojos se mueven hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque al mover la cabeza hacia el lado derecho, estamos activando el canal horizontal derecho, porque el movimiento de la endolinfa es hacia la dirección del quinocilio, empuja los estereocilios hacia el quinocilio, se activa la célula, aumenta la descarga eléctrica dentro del nervio, los potenciales, perdón. Y lo opuesto está pasando en el otro lado, porque si está moviendo la cabeza hacia el lado derecho y activando el lado derecho, está desactivando o inhibiendo el conducto semicircular horizontal izquierdo, y entonces hay una disminución de esa descarga eléctrica en el nervio vestibular. Entonces, eso es lo que hace que este sistema funcione, digamos, más sensiblemente a los movimientos. La mácula del utrículo y el sáculo funcionan de manera diferente. Ellos tienen la autoconia, que son estas piedritas de carbonato de calcio encima de esta membrana gelatinosa donde están embebidos los estereocilios, y funciona con los movimientos lineales, aceleración lineal. Por ejemplo, en este caso, la señora está extendiendo la cabeza hacia arriba, el peso de los botolitos hace que se desplace esta membrana gelatinosa en esa dirección hacia atrás, y eso hace que haya un movimiento de los estereocilios en una dirección u la otra. Vemos también que los otolitos tienen una particularidad. El utrículo y el sáculo están dispuestos dentro del vestíbulo en forma perpendicular, pero hay una línea que demarca la polaridad de las células dentro de ese otolito. O sea, las células en un lado del utrículo, de la mácula utricular, tienen el quinocilio hacia esa línea y o sea, viendo hacia una dirección, y en cambio la otra mitad del utrículo, el mismo utrículo, tiene en la dirección opuesta. De manera que pueden responder a movimientos, el mismo utrículo puede responder a movimientos en las diferentes direcciones. Aquí, aquí lo vemos, esta línea que llaman estriola, y aquí vemos el quinocilio, está dispuesto hacia la línea en esta mitad del utrículo, y en la otra mitad está también así. O sea que hay una disposición, filogenéticamente, el utrículo y el sáculo son mucho más eh, primitivos que el canal semicircular,
y antes eran, el sacro, por ejemplo, era el único órgano que tenían los vertebrados para oír y el equilibrio. Era el único sensor que tenían. Entonces casi que hace todo. Vamos a hablar del reflejo vestíbulo ocular. Los núcleos vestibulares conectados al nervio vestibular están conectados también a los núcleos oculomotores, al tercer y cuarto par para mover los ojos en dirección vertical y torsional o rotatoria, y el sexto y tercero par para mover los ojos de manera horizontal. Y eso es importante para mantener la visión estable durante el movimiento. Vamos a ver el reflejo vestíbulo ocular, cómo se relaciona con el canal horizontal, las conexiones con el núcleo oculomotor, el tercero, y con el núcleo abducen contralateral son excitatorias, mientras que las conexiones con el sexto par ipsilateral del mismo lado son inhibitorias. Este circuito permite mover el ojo hacia la derecha cuando la cabeza gira hacia la izquierda, para mantener una visión estable durante la rotación lateral. De manera que cuando uno ve hacia la derecha, cuando uno mueve la cabeza hacia la derecha y quiere mantener la vista en lo que estaba viendo anteriormente, el ojo tiene que desplazarse en dirección opuesta y con la misma velocidad y con el mismo movimiento, arco de movimiento que la cabeza. Esto lo vamos a ver aquí en estas ilustraciones que me prestó el doctor Jorge Hernández, que las hizo él. Vemos el movimiento de la cabeza al lado izquierdo, que vemos el conducto semicircular horizontal, que la endolinfa, al mover la cabeza de este lado, la endolinfa que tiene inercia hace que se desplacen las ampollas, la crista ampular hacia dentro del vestíbulo y estimulando la célula ciliada. Eso hace un circuito estimulador excitatorio que va al núcleo vestibular lateral primero, después a los núcleos ascendentes, al núcleo del tercer par, que estimula el recto medial del ojo y hace que el ojo se mueva en la dirección contraria. Lo mismo ocurre con el abducens o con el del lado opuesto, el sexto par, hace que los dos ojos se muevan en la dirección opuesta a la cabeza. Y para que haya este movimiento, los músculos antagonistas deben relajarse, por eso que también existe una conexión inhibitoria. Cuando en el mismo movimiento hacia la izquierda, vemos que esa conexión inhibitoria va hacia el lado ipsilateral para el nervio, para el sexto par y contralateral para el nervio recto, de manera que permite el movimiento en esa dirección. También hay conexiones vestíbulo-espinales del oído interno o de los núcleos vestibulares hacia el cerebelo, hacia los músculos extensores de los miembros inferiores y a los músculos paravertebrales, de manera que podamos mantener nuestra posición. Si alguien nos empuja de un lado, por ejemplo, alguien nos empuja en el hombro izquierdo, nuestras piernas del lado derecho se extiende para evitar caernos. Y hay conexiones de los núcleos vestibulares hacia el cerebro, hacia la corteza. Se piensa que la zona de vestibular es la corteza parietal insular, aquí, porque hay una convergencia no solamente del sistema vestibular, sino de conexiones visuales y somatosensoriales propioceptivas que llegan a esta zona, y se piensa que ahí es donde está la parte de la corteza que nos da la conciencia de nuestra posición en el espacio. Habiendo revisado esto, vamos a hablar un poco del paciente que presenta en la clínica con mareos por trastornos vestibulares. Muy importante, esto hacemos la misma evaluación que hacemos con todos los pacientes. Hacemos una historia física, una historia de los eventos y un examen físico que incluye un examen físico vestibular. Después hacemos, si es necesario, pruebas vestibulares objetivas y otros de acuerdo al caso. Lo más importante quizás de la historia, en la evaluación de un paciente con mareos, es la historia. Si el paciente tiene vértigo, que es la ilusión de movimiento, a veces con rotación, o si es un mareo más bien vasovagal, o si es un mareo tipo desmayo, etcétera. Eso hay que caracterizarlo bien porque nos puede llevar a una búsqueda diferente, ¿no?, del diagnóstico. Si es el vértigo específicamente y es un vértigo que dura solo segundos y asociado con movimientos en la cabeza, lo más común es que sea un vértigo posicional paroxístico benigno,
que se debe a unos cristalitos que se sueltan, a los otolitos que se sueltan dentro del oído interno. Vértigos severos que duran minutos a horas seguidos pueden ser por estas razones que vemos aquí, la enfermedad de Meniere. Otro común es la jaqueca, lo que llamamos la migraña vestibular, puede causar mareos de varios minutos y horas. Ahora, si es un vértigo que dura sin parar por días y días, a veces vemos eso en trastornos laberínticos, como inflamaciones laberínticas o también en la neuronitis vestibular, que puede ser causada por el virus del herpes simplex. El examen físico, por supuesto, un examen físico general, signos vitales, evaluación de los pares craneales, evaluación otológica, neurológica, etcétera, pero importantísimo es el examen vestibular, que vamos a detallarlo un momentico en las próximas diapositivas. Hay una prueba que se llama el test del impulso cefálico, que, como ustedes se acordarán, cuando uno mueve la cabeza en una dirección hacia la derecha, el ojo debe moverse. Si está intacto el VOR, el reflejo vestibulocular, el ojo debe moverse en la dirección contraria. Entonces, si una persona no tiene un sistema vestibular intacto, entonces el ojo se va a mover con la cabeza. Es decir, si usted mueve la cabeza hacia la derecha, el ojo se va a ir a la derecha y después va a haber una sacada correctiva, que es un movimiento correctivo más bien a nivel del sistema nervioso central, que es lo que usted va a ver en la prueba. Vamos a ver el video. Este paciente tiene una pérdida vestibular bilateral. Mira cómo el ojo le rebota. No tiene el ojo a moverse, al mover la cabeza a la derecha, el ojo se va con la cabeza y no va en la dirección contraria. Un paciente que tiene una pérdida bilateral total, periférica vestibular por una fractura bilateral de base de cráneo. Otra prueba es la prueba de la marcha o Fukuda, que es una prueba parecida a la prueba del Romberg, pero un poquito más sensible. El paciente, no, perdón. El paciente camina sin una orientación visual, en este caso está dentro de un tambor optoquinético, pero usted lo puede hacer con los ojos cerrados. Y el paciente, cuando tiene una pérdida unilateral, tiende a rotar, a irse, cuando no tiene la visión, tiende a irse hacia el lado débil del sistema vestibular. Está dando vueltas rotando hacia el lado ipsilateral. Reflejo vestibular es importantísimo para mantener la imagen estable en la retina durante los movimientos rápidos de la cabeza. Tiene una ganancia de 1:1, quiere decir que en la amplitud del movimiento de la cabeza debe reflejarse en la misma tipo de amplitud en el movimiento de los ojos y con una fase de 180 grados para el vestibular del canal lateral. Cuando hay una diferencia entre la función bilateral, entre la función vestibular, entre un lado y otro, existe a veces el nistagmo, que es un movimiento ocular repetitivo de dos direcciones e involuntario. Hay una fase rápida y una fase lenta. La fase lenta es el componente laberíntico y la fase rápida es un componente correctivo. Y estos son movimientos involuntarios. Vamos, pues, el nistagmo puede ser fisiológico. Por ejemplo, si usted pone un paciente dentro normal, a un niñito en una rueda de esas de los parques que los pone a dar vuelta y uno le ve los ojos, va a ver como la cabeza va en una dirección, los ojos van en el otro y inmediatamente hay una corrección de nuevo, como el ojo se resetea de nuevo en el otro lado. Pero eso es normal, eso es un nistagmo fisiológico. Pero lo que vamos a ver es que muchas veces tenemos que ver, este nistagmo nos ayuda a estudiar la enfermedad vestibular utilizando, en la clínica utilizamos estos anteojos que son los anteojos de Frenzel, tiene una dioptría de 10 y es difícil para el paciente enfocar, entonces evita, digamos, la fijación visual que puede sobrecorregir el nistagmo. Teniendo estos anteojos es más fácil ver el nistagmo, sobre todo cuando no es en fase aguda. Entonces, una prueba que hacemos es la sacudida de la cabeza se mueve de lado a lado 20 veces y tenemos un nistagmo. Aquí vea que el nistagmo bate hacia la derecha, el componente rápido y un componente lento hacia la izquierda. Vamos a verlo otra vez. Vean de nuevo, el ojo se mueve a la derecha horizontalmente, rápido, que es lo que uno aprecia mejor, y el componente lento va a la izquierda. Entonces, un nistagmo de sacudida de cabeza a la derecha. Dijimos que la parte laberíntica de este nistagmo es la parte del movimiento lento, y el movimiento lento es hacia la izquierda. Entonces, ¿ven? A la izquierda,
es una lesión vestibular izquierda. Hay una asimetría en el sistema. El canal semicircular izquierdo es mucho más débil que el derecho y existe cuando uno rompe, digamos, la compensación central y la fijación visual con este movimiento de cabeza y con estos anteojos respectivamente, entonces ocurre el nistagmus. Y eso nos ayuda mucho para descubrir dónde está el problema. La prueba del Dix-Hallpike, que es una prueba para detectar el vértigo posicional benigno, ustedes probablemente la han hecho en la consulta, tienen el paciente sentado y lo echan para atrás rápidamente con la cabeza hacia un lado y después hacia el otro lado. Y esto es para descubrir el vértigo posicional benigno. Aquí vamos a verlo cómo lo hacemos. Esto es la causa de vértigo más común que uno encuentra en la clínica. Miren los ojos. En este caso, los ojos, como esto afecta principalmente el conducto semicircular posterior, el movimiento de los ojos va a ser más bien vertical y rotacional, como ven aquí. Entonces, generalmente lo llamamos, en este caso, es un distagmo que bate rápidamente hacia el piso, hacia el lado afectado, que es el lado izquierdo, el lado derecho donde el paciente se está poniendo. Vamos a verlo otra vez. Vean fijamente los ojos. Y esto nos da el diagnóstico e inmediatamente podemos tratar al paciente sin necesidad de ninguna prueba especial ni nada. Esto es algo que los médicos generales ven con mucha frecuencia y ustedes deberían aprenderlo porque lo van a ver tarde o temprano. Ahora, a veces hay nistagmo por trastorno del sistema nervioso central, sobre todo cuando hay un infarto. Entonces, el nistagmo es diferente. En este caso, es un nistagmo espontáneo que se ve sin necesidad de los anteojos. Bate, en este caso está batiendo hacia la nariz y cuando uno hace el paciente ver hacia la otra dirección, bate en la otra dirección. Pues esto es un nistagmo vertical puro, también sospecha del central. Otro nistagmo de cambio de dirección, bate hacia la nariz y cuando hace que el paciente vea en la otra dirección, bate el componente rápido hacia la otra dirección. Eso lo llamamos cambio de dirección. Esto es un nistagmo congénito que es casi igual, las dos fases no tienen una fase rápida y una fase lenta, sino que es más o menos constante, eso lo vemos también. Y este es un paciente descerebrado que solo tiene función del tallo cerebral, está intubado, con coma, en coma, el nistagmo es vertical puro. Lo que es importante es este nistagmo de cambio de dirección, que lo vemos, por ejemplo, un paciente que llegue con vértigo a la emergencia, a veces con vértigo agudo, tenemos que diferenciar entre una crisis vestibular aguda, que son de buen pronóstico generalmente, contra un stroke, contra un accidente cerebrovascular. Y ver el nistagmo a veces nos ayuda. Un nistagmo de cambio de dirección es definitivamente un trastorno a nivel del sistema nervioso central y no necesitas ni siquiera los lentes, esos que les enseñé para verlo, porque no, la visión no lo elimina. Como si elimina lo que llamamos fijación visual, quiere decir que el nistagmo se disminuye en intensidad y a veces ni siquiera se ve del todo en los trastornos periféricos y por eso es que tenemos que usar esos anteojos para que el paciente no pueda enfocar la vista. Generalmente son unidireccionales. En cambio, el central, sin fijación visual, sin fatigabilidad y cambios de dirección. Estas son las características muy importantes para diferenciarlo y si ustedes trabajan alguna vez en una emergencia y les llega un paciente vertiginoso, agudo, sin ninguna historia obvia, el examen físico es lo que los va a ayudar a diferenciar entre un laberintitis, por ejemplo, versus un infarto de tallo, que sería una cosa mucho más seria. Vamos a hablar un poquito de la hipofusión vestibular periférica, cómo ocurre. Los síntomas se deben a, como aludí anteriormente, a una entrada, un input neurosensorial asimétrico entre un lado y otro. Por ejemplo, aquí vemos un paciente que sufre de una pérdida del lado derecho. Este es el lado derecho, vamos a suponer. Estos puntitos aquí reflejan la actividad dentro del vestíbulo, del núcleo vestibular, y estos puntitos reflejan la actividad dentro del nervio vestibular, es del canal semicircular.
positivo o negativo, porque si el movimiento es hacia el positivo, se activa, si es hacia el negativo, disminuye. Eso es como funciona el sistema. Este es el lado izquierdo, está normal, pero vamos a suponer que el lado derecho sufre el paciente una fractura del hueso temporal y se rompe el laberinto de manera aguda, se fractura el laberinto de manera aguda y pierde toda función de ese nervio, de ese laberinto, se elimina la función eléctrica en el nervio el núcleo vestibular deja de recibir esa actividad y hay una diferencia muy grande entre el nervio vestibular, perdón, entre los núcleos vestibulares derecho e izquierdo en el momento agudo. Pero poco a poco va a haber una corrección, aunque no, aunque en el nervio vestibular y el conducto semicircular no funcionen más nunca, el núcleo vestibular va a empezar a aumentar su actividad y compensar esa diferencia entre un lado y otro por un mecanismo que se llama la compensación vestibular. Y es un mecanismo muy complejo que incluye un aumento de sinapsis dentro del núcleo vestibular, una serie de neurotransmisores nuevos que se activan, pero principalmente por una sustitución de señal por los otros sensores que hablamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del visual y el propioceptivos? Esas señales van a aumentar su importancia relativa dentro del núcleo vestibular y van a compensar por lo que el núcleo no está recibiendo del nervio vestibular. Y aunque esa compensación vestibular no va a ser siempre 100%, va a ser lo suficiente como para que el paciente en la mayoría de los casos mejore sus síntomas. Y en el momento agudo puede ser que esté muy vertiginoso, pero al cabo de unos días y una semana se corrige el problema. Por eso es que hablaba que los trastornos periféricos generalmente tienen buen pronóstico siempre y cuando el otro lado esté bien. A menudo tenemos que hacer pruebas vestibulares objetivas para medir ese reflejo vestibulocular y otros reflejos. Esto es una lista de algunas de las pruebas que hacemos. La videonistamografía, vamos a registrar ese nistagmo con unas películas, con unos videos, y vamos a analizar, la computadora los va a analizar, y estas diferentes pruebas. Por ejemplo, la prueba calórica durante la videonistamografía, irrigamos con agua caliente y agua fría, porque el agua caliente en el oído produce unas corrientes de convección que hace que la endolinfa se mueva. Al calentarse, se mueve en dirección a la ampolla y hay una activación cuando uno estimula con agua caliente. Entonces, ¿se acuerda? Cuando hay una activación del sistema, va a haber un movimiento del ojo en dirección contraria. Lo opuesto ocurre cuando uno irriga con agua fría. Entonces, la corriente de convección enfría la endolinfa y la endolinfa se va a mover en la otra dirección y eso va a disminuir entonces la actividad, hiperpolarizar las células en la crista ampollar del conducto semicircular lateral y va a disminuir la actividad. Entonces, usando pruebas calóricas, frías y calientes, uno puede medir independientemente la función de cada canal semicircular lateral. Pero para recordar, el riego con agua caliente es excitatorio y el riego con agua fría es inhibidor, como les mostré. El riego con agua fría da como resultado un movimiento ocular lento hacia el mismo lado y un movimiento ocular rápido hacia el lado opuesto, como ocurriría, por ejemplo, en el caso de alguien que sufre un trastorno donde se daña el conducto semicircular lateral o el nervio de ese lado. Esto es el registro que vemos, este es el movimiento ocular que ocurre cuando uno irriga con agua fría o con agua caliente. Vemos el nistagmo se registra aquí con este gráfico. Vean que hay un movimiento rápido hacia arriba y un movimiento lento hacia abajo. Por convección, movimientos hacia arriba es hacia la derecha y hacia abajo hacia la izquierda. Entonces, este paciente tiene, cuando le irrigan el oído izquierdo con agua fría, tiene un movimiento rápido hacia el lado derecho, al contrario del oído que tenía. Y midiendo estos valores, se saca una fórmula que nos da, por ejemplo, en este caso, el lado izquierdo es 79% más débil que el lado derecho y eso es un trastorno, obviamente, de ese sistema. La silla giratoria es muy interesante porque, digamos, es más fisiológica que estar irrigando el oído con agua. El paciente se sienta en una silla, se le pone unas gafas como las que le mostré, pero tienen unas cámaras de video que registran el movimiento ocular y la silla se mueve en diferentes direcciones
y con esa manera se mide la ganancia del vestíbulo ocular y la simetría, si es igual con movimiento hacia un lado que con rotaciones hacia el otro lado. Nosotros usamos mucho la silla para analizar el estado de compensación vestibular del paciente. Muchas veces el paciente en la fase aguda tiene mucho mareo, pero gradualmente, como les mencioné, tiende a mejorarse de manera natural o con terapia de rehabilitación. Usualmente son terapias de rehabilitación, terapias físicas de rehabilitación, de estimular los reflejos. En este paciente, por ejemplo, vemos que la ganancia, gain, del reflejo vestibulocular está muy por debajo de lo que debería ser, porque tiene una pérdida bastante importante. Entonces, en vez de estar aquí en la zona entre los dos, entre las dos líneas, esto que sería lo normal, está muy por debajo. Entonces, de esa manera sabemos que el paciente no ha compensado todavía. Otra prueba que hacemos son los potenciales cervicales miogénicos vestibulares. Hablamos de los conductos semicirculares hasta ahora, pero también otro reflejo que tenemos que estudiar es el reflejo vestíbulo espinal, en este caso el reflejo vestíbulo cólico, que es el reflejo que se estimula al estimular el sáculo. El sáculo tiene conexiones a través del nervio vestibular inferior con el músculo esternocleidomastoideo. Se ponen unos registros, unos electrodos de registro sobre el músculo el esternocleidomastoideo y se estimula el sáculo con sonido de alta intensidad. Y al estimular el sáculo vemos un cambio en el tono del músculo esternocleidomastoideo que nos da una idea de la integridad. Por ejemplo, en este caso, el lado derecho, vemos que el tono, cuando uno aplica el sonido, el tono disminuye, que es la respuesta normal. En cambio, en el otro lado no hay respuesta de ninguna manera, de manera que podemos decir que este paciente tiene una disfunción del nervio vestibular inferior o del sáculo. También existen los potenciales miogénicos de latencia corta de los músculos extraoculares, que en este caso se mide a través del músculo oblicuo inferior. Este es el montaje, los electrodos están debajo del ojo, se le estimula con un impulso acústico de alto volumen y se ve el cambio de tono muscular en el nervio eh, oblicuo inferior y eso no, recto inferior, perdón, y eso se registra como vimos igualmente con el otro, con aumento de amplitud, a veces hay una diferencia entre un lado y otro y eso nos permite saber si hay un lado débil y esto es el ocular, los vamos a llamar los VEM, que son los potenciales biogénicos evocados vestibulares. El ocular depende del utrículo. Entonces vimos que hay una prueba para el sáculo y hay una prueba para el utrículo, así como hicimos también las pruebas calóricas para los conductos semicirculares. Y eso nos permite hacer, digamos, en esta tabla vemos un diagnóstico topográfico de la lesión del paciente. Un paciente que viene con vértigo, podemos hacerle entre nuestro examen físico y las pruebas que les demostré, podemos saber si el problema está en el nervio vestibular superior o en el utrículo, o en el nervio vestibular inferior o el sáculo, o solamente el utrículo. Por ejemplo, en el caso de una lesión aislada del utrículo, las pruebas que estudian el reflejo vestíbulo ocular van a estar normales, pero los potenciales miogénicos evocados vestibulares oculares van a estar anormales, por ejemplo, y de esta manera podemos saber dónde está el problema. Para resumir, el órgano vestibular periférico proporciona información sobre las aceleraciones lineales y angulares de la cabeza. Recuérdense que las aceleraciones lineales son captadas por los otolitos, tanto el sáculo como el utrículo, y las rotaciones o movimientos, aceleraciones angulares por la crista ampular de los canales semicirculares. Y hay 3 canales semicirculares en los 3 ejes del espacio para captar rotaciones en cualquier dirección del espacio. Y la función de ello es ajustar los ojos, la cabeza y el cuerpo durante el movimiento. Y vamos a estudiar importantemente el reflejo vestibulocular por las conexiones de los conductos semicirculares con los nervios, con los núcleos oculomotores, y el reflejo vestibular espinal, principalmente las conexiones de los órganos otolíticos con los músculos extensores de los miembros inferiores y los músculos paravertebrales. Entonces, hemos concluido. Vamos a darle unos minutitos para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta especial, podemos cubrirlo en los 15 minutos que restan.
Hay varias manos levantadas. Alviares Fernanda, lo estoy viendo bien. Perfecto. Yo no oigo la pregunta, debe ser que no estás silenciada. No, no tengo ninguna pregunta. Ah, Simplemente pensé que un habías símbolo de levantado la mano. agradecimiento por la teórica. Sí, yo no puedo ver todas las manos levantadas porque no tengo la pantalla todo el mundo, pero déjame ver en el chat si hay algo que tengo que... Perfecto, las preguntas en el chat eran principalmente sobre el apuntador, espero que eso se haya corregido. Yo les voy a facilitar esta